Queridos amigos de Tú Acá y Yo Allá, estamos de regreso con un episodio nuevo. Y si yo fuera usted, no se despegue porque esto va para algo oscuro, truculento, de miedo. Algo que no habíamos tocado nunca y que ahora es la ocasión. Pero ya aquí está conmigo, nada más y nada menos que una de las muñecas diabólicas. Bueno, ahorita os vamos a decir de qué vamos a hablar. Mi querida Marisela Luna. Hola, Marco Mesa, ¿cómo estás? Pues sí, quédense hasta el final, porque si ustedes quieren descubrir los secretos que guardan aquellos seres que deberían ser angelicales y a veces no tanto, descúbranlo acá. Y hoy el tema lo eligió el señor Marco Mesa, justamente porque pues vamos a hablar de todas estas, yo no sé si se dice... Oye, está complicado. Pues a mí me da miedo, la verdad. Por eso tenemos aquí estos queridos invitados. Ajá, a mí me da que miedo. los vamos a tratar de manera respetuosa, porque... pero para mí no tienen poder, o sea, vamos Pero a hablar... háganlos para allá. Vamos a hablar de las historias, de los mitos, por eso hablaba yo de todo lo que se dice. Ahora sí que como dice la canción y las novelas, lo que la gente cuenta y que obviamente tiene valor para quien le da valor. Y para otros pues es como mera cultura general. Pero estos muñecos nos están aquí recordando lo que se dice detrás de los muñecos diabólicos. Que la verdad, mira, ahorita los ves muy bonitos y otros más así como complicados y así. Pero en la medianoche agárralos. No, yo no. En la oscuridad de tu casa agárralos. No, yo no. Yo que estaba preparando este episodio. En la madrugada. En la madrugada. Dije, ay, mi mamá tiene varias muñecas que me voy a llevar. No. Una de ellas es esta azulita. Pero había otra. Y entonces dije, no, ahorita la voy a ir a ver si funciona. No, qué miedo. No, es que de entrada estas muñecas, para quien las tiene, las colecciona o le gustan, estas muñecas a mí toda la vida, verlas a la medianoche, o sea, de veras no, tienen las pestañas perfectas, los ojos parece que te están viendo, las pupilas parece que las tienen completamente reales, las chapitas, los labios, el cabello, no, o sea, de verdad pareciera que cuando estás en la noche o en el día o a cualquier hora, las ves y te siguen con la mirada. Fíjate que es un gran mérito del fabricante. Sí, creo. Que son, yo no sé cómo le hacen para hacerlas tan real, porque todo tiene, ya no falta que te muevan los ojos. Que hay unos casos que sí tienen el efecto de que las ves y sí. parece que sí te van siguiendo. Y por eso no, o sea, yo mejor de telita, de peluchito, y estos tres muchachos que están aquí, la verdad es que yo no los hubiera comprado, no los tendría. No es parte como de lo que a mí me encante. ¿Pero por qué, Marco Mesa? Bueno, el tema lo escogí porque salió una noticia de que la muñeca Annabelle, esta de la película de Annabelle, anda de gira la señorita. Anda de museo en museo. Y en Chicago, me parece, ahorita lo vamos a checar, ahí te lo puse. Sí, en Chicago. Hasta hubo incendios, hubo no sé qué, y que hasta se había perdido. Cuéntanos un poquito más de lo que pasó con la muñeca Annabelle, mi querida Marisela Luna. Bueno, lo que pasa es que incluso dicen que podría estar en Chicago, pero ya salió Anne Warren, me parece que es una de las dueñas del Museo del Ocultismo de los Warren. Primero hay que decir que los Warren son quienes se quedan con esta muñeca, una pareja que se encarga de tener coleccionando todo este tipo de artículos. Esta muñeca, lo que se dice es que empezó a cobrar vida, o sea que a dónde va, a dónde iba, causa efectos, de repente pues que las cosas se movían, que si las cosas cambiaban de lugar, desaparecían, y sobre todo como que eran las cosas, pero que empezaban a generarse tragedias en torno a la aparición de Annabelle, la muñeca diabólica, así le dicen. Que de hecho la imagen que estoy poniendo, estamos viendo del lado izquierdo la verdadera muñeca y del lado derecho cómo la transformaron para que el efecto en las películas sea más fuerte, ¿no? Porque si tú ves a la original, pues hasta te dan ganas de abrazarla, no le tienes ningún miedo, según yo. A la original, pero ve la del cine, si está de salte corriendo. A la otra no. De hecho, fíjate que dicen que esta muñeca
tiene vida, o sea, que está como poseída, ¿no? Sí, es lo que de- estaba de lloviendo Annabelle. aquí. Ujú. De Annabelle dicen que está poseída, pero también lo que dicen es que esta muñeca, no hay que olvidar que inspiró todo, como que todo este universo del Conjuro. Entonces viene una historia, luego viene otra, pero todas las historias están centradas en torno a la supuesta posesión de Annabelle. Y que justamente, déjame checar aquí mi acordeón, fue en Nueva Orleans en 2025, Sí. cuando se convierte en el epicentro de un fenómeno mediático y paranormal a partir de la visita de la muñeca Annabelle durante una gira Devils of the Run Tour organizada por la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra. Imagínate que trajéramos a Anabel aquí a Irapuato, Guanajuato. No, ¿para qué? La gente va, ¿no? Claro que va, ¿Cuánto cobrarán por traer a Anabel? no sé. Pero en Nueva Orleans Muchísimo dinero. es lo que, ahí pasó lo que tú dices que ocurrió, que de repente hubo incendios, tragedias, y justamente pues Todos para... relacionados con la visita de la muñeca. Ajá, hasta hablan de que 11 reclusos se fugaron del penal de Nueva Orleans, producto de la visita de Annabelle. Ujú. Yo creo que no es recomendable ni siquiera pensar en cuánto cobrarían por traerla, porque todo lo que pase lo van a atribuir. O sea, a lo mejor el incendio iba a ocurrir, lo de los presos iba a pasar, pero pues todo coincidió con la visita de Annabelle, entonces todos se lo achacan acá y aquí Oye, donde que luego de vivimos, repente nadie supo y que desapareció. pero Y que andaba, que nadie sabía ni qué, y todos preocupados porque ahora con qué íbamos a cobrar. que desapareció. Pero afortunadamente ya aquí el documento dice que está en el Museo del Ocultismo Warren y en Chicago. Fíjate cuántas veces hemos ido a Chicago y no se me ha ocurrido ir al Museo del Ocultismo. ¿Te gustaría? Vamos. Ay, no, hombre, Ay, estás tú te mal. quejas de que no sé qué, y no fuimos a Los Ángeles No, al edificio donde se murió la que se ahogó. Ay, pero al Hotel Cecil. No, pero una Y cosa afuera es- lleno de indigentes hasta acá de fentanilo, Sí, que eso sí pero- da miedo, eso sí de veras. Ya, yo creo que si eran ¿Y a los fentanilo. muñecos no les tienes miedo? No, pero no, o sea, No, no jalas. ojalá no. Estaba tratando de acordarme cómo se llama esa zona. Ujú. Esa zona donde están todos los indigentes, ¿cómo se llama? No, pues, Del centro de Los no me Ángeles. acuerdo. Ese es el centro de Los Ahorita me Ángeles. acuerdo. Pero bueno, vámonos con otro personaje que también Hollywood lo hizo muy famoso. espérate. A ver, dígame. Acuérdate que se me acaba el tiempo. Sí, pero Y espérame, tenemos nomás 80 personas. un dato bien importante, Dígalo. que dicen que a donde va, obviamente porque la traen de museo en museo, Sí. a donde va Annabelle, va acompañada de un sacerdote católico. O Ahora. sea, llega primero el sacerdote, Ujú. hace la bendición del lugar y del Y espacio, luego ya la abren. y ya después la ponen a exhibirse, y cuando se va, vuelven a limpiar el espacio. ¿Por qué? Pues por todo lo que pudo haberse abierto, estos portales que se pudieron haber abierto con la presencia de esta mujer y de esta muñeca. Porque mucha gente cuando la va a ver, pues sí va como a ver cosas diabólicas. Ujú. Yo no entiendo por qué, pero bueno, así las cosas. Y y va el sacerdote pues para acompañar su presencia. Oye, las películas están muy buenas, ¿ya las viste? No, ni las vería nunca en la vida. Ah, es que tú te da miedo, ¿verdad? Sí, a mí me da mucho. Bueno, vámonos con otro personaje. Fíjate que hay otro muñeco que se llama Robert, Ajá, que es el verdadero Chucky. ajá. Fíjate que este muñeco, que les voy a poner la imagen, que está súper tierna, en los años 80, en Miami, en la soleada Key West, un niño llamado Robert Eugene recibió un muñeco que marcaría su destino. Se lo regaló una empleada doméstica y en un gesto inocente, Robert decidió llamarlo igual que él. Nadie imaginó que ese acto sería el inicio de una historia más escalofriante del folclore estadounidense, porque al principio todo parecía normal, el niño y su muñeco eran inseparables, pero pronto comenzaron los susurros de lo inexplicable. Muebles que se movían, voces infantiles en habitaciones vacías y el muñeco asomado por la ventana cuando nadie estaba en ¡Ay, qué casa. miedo! Robert aseguraba que el muñeco le hablaba y sus padres escuchaban risas cuando nadie más las oía. ¿Qué te parece, Marcela? No, y espérate, Ajá. le quitan al muñeco. O sea, porque dicen, esto puede ser producto de todo este asunto. Sí. Y entonces, pues ya se les olvida y todo, lo meten como a un sótano. Cuando Robert crece, se encuentra el muñeco y lo saca de donde estaba guardado. Y entonces el muñeco empieza a ser de las suyas. Hasta el matrimonio le costó al muchacho Robert, al Wow. Robert ya adulto. Ajá. Entonces, hasta el matrimonio le costó, empieza a tener muchos problemas. Total que cuando Robert muere, él todavía era dueño del muñeco. ¿Y qué Tan crees? tierno que se ve.
¿Cuál? El muñeco. ¿El Chucky? Pues el verdadero Chucky. Bueno, lo que pasa es que... Acuérdense que Hollywood lo hizo muy malvado, pero el verdadero hasta te dan ganas de rescatarlo. ¿Y qué pasó? Sí, bueno, resulta que muere Robert. Y cuando venden la casa donde él vivió con su familia, los Otto, pues resulta que un niño se encuentra el muñeco. Dice, ay, mira qué bonito muñeco, qué bonito, qué precioso. Lo saca, empieza a jugar con él y el muñeco empieza a hacerle las uñas. O sea, toda esa maldición que tenía guardada por los años empezó a hacer de las suyas con la nueva familia. En vez de estar agradecido porque lo sacaron a pasear, lo sacaron y empezó a hacer sus cosas. Y así fue. Hoy está en un museo, déjame te digo dónde está. Está en una vitrina del East Martello Museum. Quienes se acercan dicen que cuando llegan el muñeco cambia de expresión. ¿Y qué crees? ¿Qué? Que si tomas una foto y no le pediste permiso, como aquella vez en la tumba que nos pasó en el cañón, que si tomas una foto y no le pediste permiso, aguas porque la maldición sigue vigente. O sea que la gente que llega tiene que pedirle permiso al muñeco para llevarse una gráfica de él, y eso yo no lo viví con el muñeco, sí lo viví en el Panteón de Irapuato, donde te dicen, es que le tienes que pedir permiso al ¿qué tumba era? La del ángel. Era una tumba de un ángel que por muchos años dicen que esa tumba pues tiene como cosas, ¿no? Y entonces a nosotros se nos paró la grabación y le fuimos a decir al panteonero que se nos había parado la grabación y él naturalmente, como así como la fresca mañana, dijo, es que no le pidieron permiso. Sí. ¿Y uno qué va a saber? ¿Qué vas a ver? ¿No? Oye, pero también dicen que... Ahora tú qué hasta historia quieres hacer en el museo. No, es que fíjate que en Querétaro, me parece que había una iglesia o algo donde estaba una virgen, que tenías que pedirle permiso para poderle tomar una foto. ¿Y qué pasa? Si no, no salía la foto. ¿A poco? Sí, me parece que en Querétaro, no recuerdo el nombre, pero una de así. Pues suele pasar, y eso nos consta, Marco Mesa. Sí, cómo no. Así que bueno. Vamos a seguir con el siguiente. De todas maneras, como vas mucho a museos, y te tomas selfies y todo con los objetos, no, cuando veas este tipo de muñecos no te las tomes, ¿eh? Bueno, está bien. Por favor. Vámonos hay otro que se llama Harold, que es la historia del muñeco embrujado. ¿Qué pasó con este muñeco? Pues fíjate que su historia es moderna, porque este muñeco, su dueño, que era un joven cineasta, lo encontró en el 2003 en eBay, o sea, relativamente como en nuevo. Mercado Libre, como en Amazon, eso es eBay para los que no saben qué es eBay. Exacto, entonces él estaba viendo, pues ahí que como ya sabes quién, que se la pasa revisando qué comprar y qué no comprar. Hola, buenas tardes. No, yo no, lo tengo en mi casa. Entonces, estaba revisando y se encuentra en eBay un muñeco. Y entonces, como es cineasta, pues le llamó mucho la atención y dijo, ¿me puede servir? Claro. Para una escena de una película de terror. Total que lo pide, se lo entregan, ¿y qué crees? Tenía poder. Empieza la maldición. O sea, pareciera que el muñeco llegó poseído. El primer dueño, Greg, fíjate la historia, intentó venderlo luego de que empezó a experimentar algunos sucesos inquietantes. O sea, empezó a decir yo, ¿para qué quiero y lo puso a la venta en $30. Nada. Pero resulta que nadie lo quiso comprar. Ya. Entonces se lo llevó otra vez a su casa y ahí comenzaron otra vez los ruidos, los susurros, que si las sombras, que si las voces. Meses después por fin lo logra vender a Katy, una amiga que solo buscaba pues revenderlo, ¿no? Se le dice, tú me puedes vender en $30, dámelo en 30, yo lo vendo en más dinero. Error, porque resulta que apenas Harold llegó al hogar de Katy, empezó a escuchar pasos, murmullos y voces en la oscuridad. Ese sí tiene cara de miedo. Ahí lo estamos viendo. Sí, lo estamos viendo. Ella intentó ignorarlo. Ella intentó ignorarlo, pero a ver, ¿cómo ignoras eso? No. ¿Cómo ignoras ese muñeco? ¿Cómo ignoras esto? ¿Cómo tienes en tu casa esto? ¿Cómo tienes en tu casa esto? Digo yo. Bueno, resulta que ella intentó ignorarlo, pero bueno, dijo no, esto tiene que ver con el muñeco, se lo regala a un amigo, el amigo fuerte, atlético, sano, perfecto, empieza a demeritar su salud física y emocional, le da cáncer de pulmón y así sucesivamente toda la gente que iba teniendo el muñeco Harold. Entonces se dice que el muñeco tenía pues más que una persona, ¿no? Algunas
Algunos psíquicos han intentado analizarlo y bueno, concluyen en que Harold está vivo. ¿Te imaginas? Está vivo. Y como no le hacen caso, como Algo no va le a pasar. creen que está vivo, se venga de todas las personas que no le creen, como a ellos. Como ellos. No es cierto, ellos sí no, esos no existen. Oye, y este tipo de muñecos no es exclusivo solamente de Estados Unidos. Sí. Ahora te voy a platicar de Pupa, que Pupa es la misteriosa muñeca italiana que cobra vida. Entre las cosas más inquietantes del mundo paranormal, poco genera tanta fascinación como Pupa, una antigua muñeca italiana que parece tener vida propia. Desde la muerte de su dueña en el 2005, los fenómenos que la rodean se han intensificado. Fíjate, golpes en los vidrios, cambios en su expresión facial y hasta objetos desplazados a su alrededor han sido reportados por sus actuales cuidadores. Pertenece guardada en un estante cerrado, pero quienes se acercan aseguran sentir una mirada penetrante. Algunos incluso la han visto como apoya su mano contra el cristal como si quisiera salir. Lo más desconcertante es que cambia de posición por sí sola, algo que desafía cualquier explicación lógica. No, ¿Qué más miedo. pasa con ella? No, qué miedo. Bueno, resulta, los cuidadores dicen, como tú lo mencionas, que sus facciones cambian. Sí. Y obviamente, no todo el mundo cree en estas cosas. Yo al principio lo dije. Todo este tipo de cosas dependen si les das poder, si tú consideras que tienen algo que ver, pero mucha gente pues dice que esto no existe y no creía en las maldiciones de Pupa. Sin embargo, a pesar de que no creían, de todas maneras les pasaban cosas. Entonces, bueno, por eso pasa a ser una de las muñecas italianas más maldosas de toda la historia. Está tan bonita también. Como Una que se cara de parece a esta, ¿no? inocente. Sí, se parece Imagínate esta en tu cuarto a medianoche. Fíjate que esa es de mi mamá. Pum, Esa pum, se la trajo pum. mi abuelita desde Chicago. ¿A poco? Enséñala a tu cámara, que es esta, Aquí está. enfrente. ¿Tiene nombre? No, que yo sepa, no. Ok. Pero hay que ponerle, no se vaya a enojar. Y ahorita voltea. Ay. Ahorita te voltea el cuello. Ay, no juegues con eso. No juegues con eso, qué horror. Bueno, vámonos con la siguiente, que se llama Mandy, la muñeca maldita de Canadá. Esa es de porcelana. ¿Qué pasó con Mandy, la muñeca? Esa sí tiene cara de miedo. Fíjate que Todos. una muñeca antigua de porcelana es considerada la antigüedad más malvada de Canadá. Aunque su origen es exacto e incierto, se cree que fue fabricada en 1910 y 1920, probablemente en Inglaterra o en Alemania, pero su inquietante reputación no se debe a su edad, sino a los fenómenos paranormales que la rodean. En 1991, una mujer angustiada donó a Mandy al Museo Quesnel en Columbia Británica. Alegaba que la muñeca heredada de su bisabuela era demasiado perturbadora para tenerla en casa. Además, temía que su hija se encariñara con ella. Lo que nadie imaginó fue el caos sobrenatural que acompañaría su llegada al museo. Esto fue lo que dicen, pero ¿qué pasó cuando llegó al museo, mi querida Marisol? Cuando llegó al museo Mandy, ¿Mm? empezó lo peor. A ver. Llega al museo, la ponen en una vitrina y los trabajadores empezaron a decir, esto no está bien, esto no está normal, porque sentimos que nos observa, Sí. sentimos que nos ve, sentimos que nos persigue con la mirada y además se siente como un frío muy intenso y horrendo, Perturbador. ¿no? Perturbador era la palabra que decían allá por 1991. Entonces, bueno, resulta que esto, creo que ahí también les pasó un poco lo que nos pasó ese día en el Panteón, Marco. ¿Qué? Que en plena sesión fotográfica del museo, resulta que los mandan llamar para tomar una sesión del museo y empiezan a volar objetos del museo. ¿Cómo? Producto Ajá. de la llegada de Mandy. Pero no solo eso, Marco Mesa. Los aparatos de fotografía, las luces, la cámara, empezó a tener fallas. ¿Te acuerdas que nosotros Sí, nos era de nosotros. Porque además no es una falla normal. Ay, qué horror. Es una falla significativa. Cuenta, O sea, cuenta. es que cuando estábamos en el panteón estábamos grabando y de repente la cámara, la toma se hizo así como rayada, cosa que nunca en la vida se había visto algo así. Y justamente fue cuando estábamos enfrente de la tumba del ángel, que no le pedimos permiso, pero les digo, espérense porque falló. O sea, esto no, de verdad, la imagen se hace así rarísima, tremenda. Acá en el museo les empezó a fallar todo lo de fotografía. Es más, Entonces, les voy a poner la imagen en este momento. Vamos Sí. a verla. a ver, vamos a ver. El ángel que al lado
Hay otro que te quiero mostrar y les quiero mostrar a todos, que esta es una leyenda y le dicen el ángel que está al lado. Hay otro que te quiero mostrar y les quiero mostrar a todos, que esta es una leyenda y le dicen el ángel que... Eso sí no fue un tema de muñecos diabólicos ni nada, aunque sí, pero Facebook nos tronó la página y perdimos varias de nuestras cuentas, entre ellas la del podcast. Entonces estamos estrenando página de podcast. Estamos estrenando página de podcast. Yo como las muñecas. Sí, te salió. Estamos estrenando página de podcast, así que por favor vayan a Facebook, denle amor e Instagram. Pues una semana funciona y la otra no, entonces vamos a hacer uno nuevo. Ya les vamos avisando. Pero ahí les vamos a postear este video del museo, del Panteón, porque de verdad nos pasó lo mismo que a Mandy en el museo. Ahora, para terminar el caso de Mandy, esta muñeca de porcelana canadiense, pues resulta que un conservador, una persona que se encarga de restaurar muñecos, dice, a ver, échenmela, ¿no? Entonces, él empezó a tocarla, como para ver de dónde la restauraba, y empezó a narrar que cuando la tocaba sentía un frío helado en su interior. O sea, le transmitía unas energías y que no solamente era eso, que además la tocaba y empezaba a tener imágenes perturbadoras de abusos infantiles. Entonces va con la dueña, con la que la donó al museo, y le dice, oye, me está pasando esto, dime qué vio esta muñeca. Y dice, pues no sé, era de mi bisabuela y por muchos años estuvo en un sótano. Ahora, cuando estaba en el sótano, sí oíamos llantos de niños, que por eso decidimos entregarla para que ustedes supongan. Ahora, la tienen en el mismo museo donde fue donada en 1993, pero ¿qué crees? ¿Qué? Está en una vitrina aparte. Sí, eso está muy fuerte. ¿Por qué? Que porque las vitrinas, cuando le ponen alguna muñeca junto a ella, se rompen. Se rompen. Que se rompen, haz de cuenta, está aquí la muñeca y le pones 2, 3 cosas y amanecen rotas. Que hasta con huellas de manos. Sí. Yo he escuchado eso de las huellas de las manos en las ventanas. A mí me da mucho miedo. Porque le da mucho miedo y propone que el tema del podcast sea de muñecos diabólicos. Es que dicen que estas almas jóvenes te visitan en la noche. Ajá. Y que si tú ves tus ventanas dejan marcadas las manitas. Ay, no, qué miedo. Eso había escuchado. Mira, te voy a decir algo. Estos muñecos, sí, salvo la muñeca que esta vive en tu casa, estos 3 muñecos viven en mi casa. Sí. Y yo me mostré muy resistente siempre a que mi hijo los comprara, porque la verdad yo sí tengo mucho respeto por estas cosas, pero fíjate que no me dan miedo. No, a mí tampoco. ¿No te inspiran miedo? Como que le falta algo que tienen estas muñecas. Estas muñecas viendo de las fotos, sí, esas sí. Hasta en foto. ¿Qué te parece si cerramos con Okiku, la muñeca japonesa, cuyo cabello no deja de crecer? Ay, imagínate. Fíjate que en el 1918, Eikichi Suzuki compró una muñeca para su hermana menor, Kikuko, durante una visita a la exposición marina de Sapporo, allá en Japón, con rostro de porcelana, ojos oscuros y un kimono tradicional. La muñeca impresionaba por su realismo. Kikuko la adoró al instante y le llamó Okiku. Desde entonces ambas fueron inseparables hasta que la tragedia las separó. Kikuko falleció repentinamente por una grave enfermedad, dejando a la familia devastada. Como homenaje, colocaron a Kokiku en un altar, creyendo que sería un símbolo de conexión con su hija, pero poco después algo extraño ocurrió. El cabello de la muñeca comenzó a crecer y al principio lo atribuyeron a una ilusión, pero al ver que el cabello alcanzaba las rodillas una y otra vez, incluso tras ser recortado, comenzaron a sospechar que el espíritu de Kikuko habitaba en la muñeca. ¿Qué más, Marisela? Y luego cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, pues se van, ¿no? Se emigran y deciden llevarse a la muñeca, pero deciden entregarla a un templo. Y ahí hay unos monjes. Entonces los monjes llevan a unos científicos y descubren, revelan pues que el pelo de la muñeca es humano, que crece y que crece y que crece. Entonces por muchos años pensaron que su hija había habita a la muñeca y que por eso le crece el cabello, pero ya todo el mundo confirmó científicamente que el cabello es real y los monjes cotidianamente le cortan el cabello porque le sigue creciendo. Es como estos santos de las iglesias, que si la lágrima le sale, o ¿has oído hablar de todos estos? Sí. Que lloran permanentemente, es un tema de fe. O que lloran sangre también. Ajá. Si esto hubiera sido una virgen, o sea, una se va para el lado bueno, virgen, ¿no? Pues es una virgen milagrosa porque le crece el pelo, pero pues esto está catalogada como una muñeca ícono de la cultura japonesa
y que pues bueno, pertenecía a esta familia de nombre Suzuki, como los autos, y que dicen, no, yo ya no la quiero, aunque pareciera que era el tesoro de mi hija, algo tiene que le crece el pelo. Como quieras. ¿Te ha pasado algo con algún muñeco? Que sientas cierta energía, que dices, me está viendo. Mi hermana no los puede ver. ¿A poco? Les tiene terror. ¿A estos? A las muñecas que tiene mi mamá. Mi mamá colecciona tu muñecas. Mamá tiene muchas. Tiene muchas muñecas y le da terror a mi hermana ver todas las muñecas. De hecho, ahorita que agarré esta, le dije, mírala, y dice, no me la sé. ¿En serio? No, a mí no. Sí. A mí, o sea, no, más bien yo con los muñecos es al revés, yo entrañable, yo amo los muñecos. De papel, ¿no? No, he tenido de peluche, de trapo, de todo. He tenido muchos muñecos que quiero mucho. Ya. Ninguno me ha dado miedo ni me ha generado algún conflicto, pero sí he tenido cierta resistencia a tener estos 3 muñecos que están aquí en mi casa. Y un muñeco que un día encargó mi hijo por internet. Sí. Ese muñeco sí como me dio lata, la ¿Por verdad. qué? ¿Cómo era? Era un muñeco horrendo. Ni siquiera lo voy a decir. Era un muñeco ¿pero horrendo. era de qué forma o qué? Era una cabra. Ah. Estaba feito, O sea, era como algo andrógino. Pero dicen que lo que resistes persiste. Entonces, en su época, Ahora, el camarón que se duerme también se lo lleva la cola. hace como unos 5 años, mi hijo no estaba como, o sea, tenía un tema de encontrarse consigo Pero mismo. fíjate cómo estos le dan seguridad. Sí, Igual ese que pidió, en lugar de que de miedo, ¿no? ¿O no? así, ¿Cómo es el efecto contrario con tu hijo? ajá. ¿Cómo cada quien tiene diferente la percepción, ¿qué será? Pero fíjate, mi hijo ahorraba para comprarse estos monos. Ya. A mí por años, o sea, en ese momento cuando se compró la cabra, Carísimos. me decía, ¿me compras un Chucky? Cero, jamás, nunca en la vida, ¿no? Sí. Estos se los compró ya cuando no tenía como ese rollo de... él es muy tierno. Entonces él sale con su Chucky en la mano y se ve vaciadísimo. Sí. Él siente como que se empodera con estas Te cosas. digo, Con estas y en cosas. cambio mi hermana Pero- sale corriendo. Pero ¿sabes por qué? Ujú. Y ahí es un tema ya más social que otra cosa, porque mi hijo, 18 años, grandote, con un abrigo toda la vida puesto, cabello largo y audífonos, antes salía con una Kitty abrazada. Ya. Entonces todo el mundo se le Era quedaba un shock viendo. visual, claro. Era un shock visual. Sí, Y por si no todo era una Kitty, asunto era de una los estereotipos. Exacto, y Y si no de era una los, Kitty, era una My Melody. Bueno, me llegaron a hablar de la escuela ¿Qué onda? para decirme que pues que le dijera que no se llevara su Kitty porque pues le iban a hacer burla. Yo, no manches, la Kitty le da seguridad. Entonces yo por eso nunca, al final ya entendí y no me opuse a que tuviera estos 3 invitados en casa, porque este muñeco, o sea, coincide con la imagen que él quiere Ve proyectar. los ojos. O sea, él ya lo trae aquí y ya no le voltean a ver así como de que, ay, es un niñote con la Kitty. No, es un niñote de abrigo negro con el Chucky. Si te fijas, ya es como más congruente, por llamarlo de alguna manera. Entonces, es parte de la sociedad y Sí. de los roles. Todo tiene poder en la medida que tú se lo das. Estoy de acuerdo Y con para eso. nosotros esto no tiene ¿Te parece? Con ese, repítelo por favor, para allá. Todo tiene poder en la medida que tú se lo das. Así es. Y para nosotros, esto no tiene poder. Esto es solamente simplemente un juguete. Exacto, es un juguete y esto que platicamos el día de hoy fue algo ilustrativo porque ha sido parte de la historia del cine a través de todos los tiempos en un género muy socorrido que es el género de terror. Pero si usted tiene alguna anécdota o algo en su casa que dice, no, yo en mi casa tengo la Lili Ledi, Ay, sí, la que Lili. no le aprieta y se hace del baño de todas maneras, o esas anécdotas raras de muñecos o de Oye, las juguetes. lagrimitas que sigue llorando. Cuéntenos, escríbanos en nuestras redes sociales y por favor síganos en nuestro canal de YouTube, denle like y compartir Sí. para que podamos seguir aquí con ustedes y muchas gracias por vernos y qué Y más. acuérdense que estamos en Spotify, en Spreaker, en iHeartRadio, estamos en Apple Podcast. Si un día van en carretera, pongan play y ahí tenemos N mil Muchas. episodios desde la primera temporada. Pónganse al día, acompáñenos, síganos y denos like. Bueno, hasta la próxima. Gracias, Marco Mesa. Bye.